Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. A mí me gusta a veces hacer las cosas interactivas, más divertido. En primer lugar, quería volver a agradecer a Mabel, que es una de las compiladoras de este libro, a Andrea, por presentarse a este panel debate de intercambio, que justamente tiene como uno de los objetivos la presentación de un libro, pero en el marco de que contempla la actualidad de los debates de las ideas que recorrió el segundo sexo de Simone de Beauvoir. En esta compilación, que contempla a muchos autores y autoras que desde distintas disciplinas pueden recopilar y retomar parte de los aportes y las influencias en el Río de la Plata, podríamos decir Argentina y Uruguay, tiene un objetivo que es pensar cuáles son las vigencias del pensamiento de Simone en todos los aspectos que atraviesan las esferas de las múltiples disciplinas y, por qué no, de la vida cotidiana. Eso que podríamos mencionar, qué implicancias tiene el estar siendo mujer hoy en día. Cuando leí el libro, me pareció en primera instancia que es una tarea sumamente importante por poder haber recopilado y compilado, tarea que realizaron Mabel y Mariana, a distintos autores y autoras que a través de sus ponencias, exposiciones, de distintos textos y elaboraciones, pueden tocar distintos puntos alrededor del pensamiento de Simone. Mientras lo releía y leía, me preguntaba justamente por qué debatir en la actualidad este libro y encontraba dos puntos de vista o dos perspectivas. Primero, todos acá hemos sido parte y asistimos a las nuevas luchas que ha dado el movimiento de mujeres en los últimos años, desde el Ni Una Menos hasta la reciente conquista por la interrupción legal del embarazo. Parte de los debates que tenemos actualmente atraviesan a los distintos feminismos y no podemos pensar a esos feminismos sin pensar a una de las autoras más influyentes en el pensamiento feminista, aunque ella tardará 10 años después en reconocerse como feminista, que ha influenciado a distintas generaciones. Como parte de retomar y pensar los debates que tenemos en la actualidad dentro de este campo, tenemos que volver a quienes han sido aportantes de algunas de las ideas que echaron luz sobre múltiples debates alrededor de la feminidad y alrededor de la cuestión del género y el amor. Pero también pensaba cuál es la importancia de tomar este debate hoy acá en la Facultad de Psicología, empezando tal vez por contextualizar o poder establecer las coordenadas en las cuales estamos hablando. Como sabrán todos acá, en Psico tenemos un debate hace bastante tiempo que tiene que ver sobre nuestra formación y nuestro plan de estudios y también con nuestra praxis profesional. Desde el año 85 no se modifica ni se cambia ese plan de estudio y eso hace que hoy en día tengamos y sigamos sosteniendo como materias troncales una hegemonía del psicoanálisis. Existen otras teorías o terapias cognitivo-comportamentales, neuropsicológicas, que plantean disputarle el espacio o la concepción científica del psicoanálisis y dando respuesta a muchos de los debates que el psicoanálisis no puede hacer hoy en día. No lo hace porque justamente desde la hegemonía psicoanalítica que reproduce esta facultad se niega a problematizar algunas de las conceptualizaciones troncales que hacen a nuestra formación, a nuestra carrera. Una de las aristas que me interesa agarrar de los múltiples debates que tenemos tiene que ver con la falta de perspectiva de género en nuestra formación y que esos debates, aún a pesar de que hemos asistido al menos de que en esta facultad, mientras peleábamos por el aborto legal, hemos realizado distintas jornadas de debate y de intercambio, lamentablemente algunas cuestiones más estructurales siguen vigentes. La formación en género y diversidad sexual sigue siendo optativa para la facultad y eso significa que solamente existe una cátedra que es optativa de la formación, 2 o 3 que contemplan algunos contenidos y algunos textos alrededor de género, pero que en el conjunto de la transversalización de la disciplina no se aborda esta mirada. Quería justamente establecer las coordenadas de pensamiento para que entendamos el porqué de la importancia de debatir y de retomar, en particular nosotros, cuáles son las influencias que nos corresponden alrededor de la idea del segundo sexo. Y para eso, justamente voy a rescatar
una noción que plantea Simone de Beauvoir, donde en este libro dedica nada más ni nada menos que casi 2 apartados a debatir con Freud. ¿En qué aspectos debate justamente? Ustedes conocerán y sabrán que para quienes estamos inmersos en el psicoanálisis, las palabras como alrededor de sexualidad, complejo de Edipo, castración, son parte del léxico frecuente, pero para la formación hegemónica del psicoanálisis, la construcción psíquica o del sujeto está anclada en el orden sexual. Justamente Simone lo que cuestionará es que este determinismo sexual y esta diferencia genérica entre la sexualidad masculina y femenina, desde Freud está siempre desde el punto de vista y desde una mirada masculina, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la mujer, para Simone de Beauvoir, queda relegada a un lugar de ese otro que podríamos decir que no es el hombre. Por lo tanto, su género, ¿sí?, se construye para el psicoanálisis freudiano en cuanto a su genitalidad y junto a su, podríamos decir, su anatomía físico-corporal, ¿no? Con esta frase que tal vez muchos conocemos, que es "no se nace mujer, se llega a serlo", justamente pone en cuestión otra de las ideas de Freud, que es la anatomía como destino, ¿no? Que son esas diferencias biológicas las que determinan las diferencias entre los géneros y las jerarquías que hay en torno al orden jerárquico entre género y sexo, ¿no? Retomo esto porque parecería, pero no, en realidad es increíble, que justamente en la facultad se sigue reproduciendo esta concepción. Nosotros podríamos servirnos de los debates que planteó Simone de Beauvoir alrededor de la construcción de los géneros para poner en juego y en debate la implicancia social que tiene esa construcción de los géneros. No es lo mismo los modos de construir subjetividad o subjetivación, tanto para hombres como para mujeres, como para identidades trans, en el marco de una sociedad patriarcal y capitalista. No es lo mismo los modos de transitar esas concepciones identitarias de género sin tener en cuenta cuáles son las desigualdades estructurales que son pertinentes a cada uno de nosotros. Retomar una de las críticas que ella hace al determinismo biologicista tal vez nos lleva a pensar justamente de por qué para el fundador del psicoanálisis la castración como hecho fundante de la subjetividad femenina tiene 3 tipos de salida y en las 3 la mujer está relegada a una ubicación de inferioridad. Una de ellas, la salida en la que no acepta su castración, tiene que ver con que termina siendo homosexual, equiparando género, anatomía y orientación sexual. Otra categoría que tiene que ver con que acepta su castración, acepta su lugar de inferioridad, pero sin embargo para compensarlo tiene que desear ser madre porque es parte de sus instintos. Y otra que tiene que ver justamente alrededor de la idea de que podría o no aceptar esa castración, pero si lo hace implica relegar su deseo y su placer sexual para más adelante. En estas 3 ubicaciones, el lugar de la mujer es el lugar de la pasividad, el lugar en el que no pone en cuestión justamente cuál es el ordenamiento social y cuáles son las normas, los valores y las implicancias de la cultura en la que escribe Freud en lo que implica ser una mujer o ser un hombre. Simone nos incorporará también otro aspecto a este debate que tiene que ver con si la construcción de los géneros y de la mujer está siendo, ese ser tiene que ver con que es en situación y es siempre en debate con un otro y ese otro se construye también de forma equiparada, ¿no? Aunque ella no desarrolla, al menos en este texto, algunas de las cuestiones que tienen que ver con la constitución del sujeto, que tanto nos gusta mencionar en la psicología, sí a nosotros nos cabe destacar que el sujeto que vemos, que analizamos, que problematizamos, es un sujeto universal, ahistórico, acrítico y masculinizado. Y frente a esa concepción, y blanco, y frente a esa idea que hay de sujeto, es en la
cual nosotros nos formamos y debatimos las distintas implicancias de nuestra disciplina. Es a través de ese ordenamiento donde pensamos cuáles son los modos en los que las subjetividades y los padecimientos atraviesan a cada uno de los distintos géneros. El riesgo que tiene la psicología justamente al universalizar esta noción de sujeto es una vez más dejar relegada todo aquello que no presenta hegemonía en el lugar de un otro que es indivisible, un otro que es generalizado, un otro que no contempla las particularidades de lo que implica la existencia en una sociedad que está atravesada por la explotación de clase y por la opresión de género. Menciono por ahí este reconto pequeño, tal vez algunos acá lo podrán seguir un poco más. A veces es difícil seguir los debates en el psicoanálisis y parte de la teoría, pero sin embargo la psicología está en debate y en boca de todos, ¿no? En el último tiempo, justamente, asistimos a que, por un lado, se le pide a la psicología que dé respuestas de muchas problemáticas que tal vez tienen que ver con el orden social y que no puede servirse, al menos en esta facultad, de otras disciplinas para pensar esas problemáticas. Por otro, también está en debate porque estamos atravesando un debate, que es qué tipo de psicología vamos a querer formar, construir y debatir. Retomo estas conceptualizaciones de Freud porque también quiero rescatar que para su época el psicoanálisis ha sido disruptivo en su composición al poner en cuestionamiento la doble moral de la sociedad burguesa de la época en la que escribió Freud. Pero sin embargo, en esa potencialidad que tenía el psicoanálisis, los múltiples interlocutores e interlocutoras que hoy en día refuerzan estas teorías de forma acrítica y descontextualizada, lo que hacen justamente es llevar las expresiones más brutales alrededor de cómo estos determinismos biológicos tienen su expresión en la práctica cotidiana. Esta facultad, lamentablemente, a veces es conocida porque entre sus interlocutores, aquellos que se pretenden arraigar a ideas del psicoanálisis que han cuestionado muchos autores, y Simón fue parte de uso, plantea una defensa acérrima de la teoría tal como es. Terminan, por ejemplo, invisibilizando y patologizando las identidades trans. Terminan, por ejemplo, reproduciendo discursos donde la diversidad sexual queda dentro del orden de lo perverso, de lo patológico, por no adaptarse a la heteronorma. Pasaron muchos años y en mayo se cumple el aniversario de que justamente la homosexualidad sea quitada de los diagnósticos, de los libros de diagnósticos de enfermedades mentales. Sin embargo, nosotros tenemos que estar alertas y advertidos que parte de estas conceptualizaciones que se siguen reproduciendo en la facultad forman discursos y forman sentidos comunes. Voy a retomar una pequeña anécdota que cuando estábamos presentando este conversatorio y esta charla, hubo un debate en un grupo de WhatsApp, que es una vía para debatir privilegiada en este momento, donde se preguntaban por qué hacemos ideología de género y qué tiene que ver la ideología de género con la psicología. Digo, justamente sabrán que existen hoy en día discursos, sobre todo de aquellos falsos llamados liberales, que justamente por poner en debate la diferenciación entre los géneros y las problemáticas actuales, plantean que estamos haciendo ideología de género. Lo que estamos haciendo nosotros es poner en cuestionamiento un orden social que tiene para sí la perpetuación de la opresión, de la explotación y de las peores miserias para las mujeres, para las identidades trans y para la diversidad sexual. Si no lo hacemos en nuestra facultad, vamos a ser parte de seguir reproduciendo distintos sentidos comunes en torno a la patologización y en torno a la psicologización también de la vida, ¿no? De pretender que todas las esferas y las problemáticas de la vida cotidiana se reproducen y se solucionan solamente desde el plano subjetivo. Nosotros estamos muy orgullosas y contentas de poder tener estas instancias de debate, de podernos sentir parte de una generación que en esta facultad durante los años 60 y 70 ha puesto en cuestionamiento nuestra formación académica
hemos sido parte, aunque nuestra facultad a veces se olvide también, de que distintos autores y autoras, como Mazzotta, por ejemplo, que hoy en día tal vez no se ve tanto, pero ha sido uno de quienes ha retomado el psicoanálisis en Argentina, se haya servido también de las ideas de Simón para debatir en su momento alrededor de las conceptualizaciones de Freud. Creemos que es necesario, al menos yo lo planteo, poder rescatar algunas de estas críticas que fueron pioneras durante el siglo XX para pensar y echar luz sobre los debates que tenemos hoy en día. Queremos repensar también que cómo dentro de las aulas se reproduce y legitima conocimiento, pero fuera de ellas también podemos cuestionarlo. Parte de estas actividades, de este panel, de que podamos presentar este libro, tiene que ver con buscar respuesta, poder poner a debatir, poner a dialogar distintos autores y autoras y disciplinas para pensar la práctica y los cuestionamientos en psicología. Simón, aunque yo les hice un recorte muy breve, en el segundo sexo, desarrolla bastante alrededor de esto porque le interesa pensar el problema del psicoanálisis, en ese caso freudiano. Hay una anécdota que dice que ella le pidió también algunas entrevistas a Lacan para que pueda desarrollar su idea del complejo de castración, y que esas entrevistas y esas citas de intercambio, como ella pidió que sean más breves y más cortas, Lacan las terminó rechazando. Eso quiere decir que estaba a disposición de poder aprender, desaprender, debatir y poner en diálogo, ¿no? Como parte de una generación que nos ha dejado lecciones y que corresponde también a nosotros retomarlos. Por último, este libro lo recomiendo para aquellas y aquellas que hayan leído El segundo sexo, pero también me pareció un buen indicador de coordenadas para quienes quieren aventurarse a una primera lectura. Algunas de estas ideas alrededor de la profundización del debate con el psicoanálisis las plantea Ormalacha en uno de sus capítulos, donde también tenemos pendiente otras ideas a debatir que ella desarrolla en ese ensayo tan rico. Quiero invitarlas justamente a tomar algunas de estas ideas, de estas conceptualizaciones, de estas problematizaciones, y que podamos pensar justamente cuáles son las implicancias en la actualidad. Yo en este caso les traje dos para compartir de cómo el segundo sexo nos influye, nos interpela aún hoy en día. Gracias. Bueno, ahora le paso la palabra a Mabel Bellucci. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haberme invitado, especialmente Fanny Rosas y Andrea, toda una amiga que venimos hace años correteando. Bueno, quiero antes de empezar a contar algo. Yo estudié en este lugar cuando en los años 70 se estudiaba sociología. Y era impresionante los debates, ¿no? Sí. Tanto es así que teníamos que quedarnos afuera y escuchábamos por parlantes, fíjense qué diferencia. Y después también, en 1987, cursé acá la carrera de especialización de estudios de la mujer, que lamentablemente tuvo nada más que 2 camadas. Pero fue, independientemente de lo que se está cuestionando y con mucha razón, es cierto que la Facultad de Psicología tuvo 2 avances, que fue la Cátedra de Estudios de Género de Ana María Fernández y a la vez la carrera de Estudios de Especialización en Estudios de la Mujer. Así que, bueno, me parece que es para tenerlo en cuenta, para retomarlo, para ver si se puede retomar ese debate que se inició en la década de los 80.
En realidad voy a hablar de dos cosas. Primero voy a contar un poco sobre nuestro libro, para que ustedes tengan una idea de cómo comienza este libro. En 1995, creo, se cumplen los 50 años de la aparición en 1997, la aparición del segundo sexo. Entonces se hacen grandes actividades en importantes centros capitalinos de Europa, especialmente París, y yo en ese momento estaba activando con la Comisión por el Derecho al Aborto con Dora Coledeschi. Dora había estado exiliada en París, entonces nos reuníamos casi siempre en la Biblioteca Popular Anarquista José Ingenieros, que convoco a conocerla, que es una maravilla. Y los grupos que éramos autonomistas pedíamos la biblioteca y nos reuníamos ahí y armábamos debates o directamente teníamos reuniones. Entonces con Dora pensamos, ¿por qué no hacemos algo acá? Bueno, y decidimos hacer un homenaje a la aparición del segundo sexo y con una mesa muy pesada para esa época. Yo ahora les doy nombres que ustedes quizás no conocen, ya se murieron, pero fue una mesa importante. La cuestión es que, estuvo Emilio Corbiel, el historiador, que hizo una visión macro de cómo fue el contexto histórico de cuando aparece el segundo sexo. Después también estuvo Marilena O'Donnell, una feminista histórica de la década del 70, ella había creado el movimiento de liberación feminista. Sara Torres, que era de la Unión Feminista Argentina, también de los años 70. Bueno, y Lili Sosa de Newton, una historiadora. Todos están muertos, menos Sara Torres. Pero Sara Torres está muy mal, así que no hay manera de contactarse con ella. Y bueno, Lili Sosa de Newton, que fue una gran historiadora, que ustedes la pueden ver y leer en sus diccionarios biográficos de mujeres. Piensen ustedes que ella empezó a trabajar en la década del 50, ¿no? El esfuerzo que implicó armar un diccionario biográfico, cuando no había ninguno de los medios virtuales que tenemos en este momento. La cuestión es que pensábamos que iba a ser una reunión entre compañeras. Fueron multitudes. La verdad que no esperábamos una reacción así. Vinieron muchísimas académicas muy interesadas en venir a escuchar. Y después, al poco tiempo, armaron las jornadas de homenaje al segundo sexo en el Instituto de Investigación de Género de la Facultad de Filosofía y Letras. Y esas jornadas, que fueron de 3 días muy intensivas, latinoamericanas, no se pudieron terminar en un libro porque la facultad no disponía de recursos, por lo tanto quedaron guardadas. A partir de ahí, yo soy archivista, entonces tengo una obsesión neurótica con los archivos. Entonces empecé a pedir insistentemente
esas ponencias porque eran realmente maravillosas. Fueron 3 días muy intensos. La cuestión es que no me las daban, no las encontraban, se perdía, bueno, hasta que esto fue en 1997. Recién me las dieron en el año 2018. Sí, bueno, gracias a la voluntad política de Nora Domínguez, maravillosa compañera, entonces me las dio y me dijo, ¿qué vas a hacer con todo esto? Dijo, voy a hacer un libro, lo que pudieron hacer ustedes. Entonces reconstruí, como yo tenía todos los materiales de la mesa que habíamos organizado en la biblioteca anarquista, reconstruí la historia y además tenía las ponencias, porque las había guardado, inclusive también las adhesiones que fueron hermosísimas. Pero me pasaba algo, yo no soy especialista en Simone de Beauvoir, hay que ser especialista. Entonces consideré que tenía que tener una compañera de ruta que me ayudase, porque yo tenía muchísimo material que fui a lo largo de los años guardando, especialmente los que se habían publicado en París, en México, en Estados Unidos. Y entonces convoqué a Mariana Esbaldone, que es una especialista que tiene tanto su tesis de licenciatura sobre Simone de Beauvoir y ahora su doctorado también sobre el segundo sexo. Entonces, juntas empezamos a armar y pasó algo muy interesante. En el 2017 se convoca los 70 años del segundo sexo en Montevideo. Entonces nos vamos, Mariana y yo, y se hacen las jornadas en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República de Montevideo, y ahí les proponemos a las compañeras de Montevideo, che, ¿por qué no hacemos un libro que es muy lindo hacer algo de manera conjunta con la región? Antes yo había consultado a través de un grupo de Claxo qué países o grupos de feminismos, disidencias sexuales habían trabajado a Simone de Beauvoir y especialmente el segundo sexo, y nadie me supo responder. Cuando apareció lo de Uruguay, entonces hicimos Buenos Aires, Montevideo, y ahí que aparece la noción del Río de la Plata. Entonces van a encontrar todos estos materiales, y aparte muy actualizados, porque la jornada del 2017 fue muy intensa, muy linda. Por ejemplo, hay una ponencia muy rica para debatir entre Butler y Simone de Beauvoir, entre ellas. Y después también anexamos el prólogo que escribió María Moreno para la salida del segundo sexo. Les quiero comentar que la primera vez que sale en castellano el segundo sexo es porque se traduce en Argentina, en 1954. Y lo hace Schwartz, un famoso librero muy importante de la década de los años 50 y 60, y él como mandaba traducir toda la producción que venía de Francia, entonces, y también la literatura de Simone de Beauvoir, manda a traducir porque eran 2 tomos, ¿no? Simone se tomó su trabajo. Aparte, calculen ustedes que ella los escribe en momentos tan difíciles de la posguerra, con todos los debates que había, ¿no?, en torno al holocausto, a la bomba nuclear,
torno a los fascismos, al nazismo. Fue un momento de intensos debates y también dentro de los marxismos, porque hay que recordar que Simone de Beauvoir, aparte de haber sido feminista, fue marxista a lo largo de su vida y se comportó como tal, como una buena marxista. Entonces ahí él llama a Palat, que es un traductor y además un gran autor de teatro, y se publica El segundo sexo. Entonces ahí vamos viendo los distintos impactos generacionales que tuvo el segundo sexo. Y no solamente con las mujeres, no solamente dentro de los feminismos, sino también dentro de las izquierdas, dentro de, como bien nombrabas a Oscar Mazota, y también dentro de las disidencias sexuales. Mi artículo básicamente trabaja la relación entre las disidencias sexuales y su lectura dentro del Frente de Liberación Homosexual, que se leía con la misma intensidad que también se leían autoras feministas neoyorquinas. Es decir, que nuestros compañeros gays, maricas, no había lesbianas, eran básicamente de maricas y homosexuales, sí utilizaban toda la bibliografía feminista de la época. Entonces es interesante ver qué debates se generan alrededor de los homosexuales con el segundo sexo. Bueno, yo voy a hacer por último, para no ser tan largo, voy a contar sobre la contribución a la defensa de los derechos humanos en Argentina que tuvo Simone. Ella en diferentes oportunidades acompaña los reclamos de nuestros familiares de desaparecidos y muertos durante las dictaduras cívico-militares a lo largo de la década de los años 70. Pone a su nombre a disposición para hacer denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Argentina. Tal es así que Simone pidió a las Fuerzas Armadas el esclarecimiento por la detención en Trelew, es decir, la última dictadura de Lanusse, del hijo de una amiga argentina de ella, que era Gabriela Roncoroni de Cristeller, nacida de una familia de la alta aristocracia italiana, que se vino a la Argentina justamente en etapa de la Segunda Guerra Mundial y murió acá. Y fue una de las primeras fundadoras de la agrupación feminista, Unión Feminista Argentina, UFA, de 1970 a 1976. Simone elevó su protesta ante el embajador argentino reclamando por los presos políticos en nuestro país. Ahora bien, como lo plantea Andrea Giunta en su obra Feminismo y Arte Latinoamericano, en la reunión de UFA, que se celebró el día de los fusilamientos de Trelew el 22 de agosto de 1972, donde perdieron la vida 16 militantes revolucionarios, se planteó si se debía respetar la agenda previamente establecida o responder a la represión debatiendo con acciones concretas. El desacuerdo produjo la primera gran crisis en el seno de UFA y se dividió. En su libro Con el corazón en llamas, Cristeller relata cómo conoció a Simone durante sus recorridos por Europa
sus encuentros y sus largos diálogos. Asimismo, firmó una solicitada por la aparición con vida de Roberto Quieto, segundo en la dirección de Montoneros, el grupo político armado, que fue secuestrado a plena luz del día en la playa de la localidad de Martínez. De acuerdo a María Alejandra Vitale, plantea que su madre publicó una solicitada en el diario Crónica. Era muy común publicar en Crónica para hacer denuncias, el 27 de diciembre de 1975, en que reconocidas personalidades e intelectuales europeas, entre ellas Simón, exigían al gobierno de Isabel Perón por el accionar de terrorismo de Estado de la AAA y a las Fuerzas Armadas. En tanto, el 23 de febrero de 1978, el periódico Le Monde hizo público un extenso manifiesto de las feministas francesas titulado "Somos todas locas de Plaza de Mayo", como muestra de apoyo y reconocimiento a las 14 madres que en 1977 iniciaron la protesta de cada jueves. ¿Y ustedes van a las rondas? Hay que acompañar, hay que acompañar. Pira Oria, que fue una gran militante feminista, también italiana, que se vino también para el exilio, vino en 1980, vino a Argentina, y que conjunta con Carile armaron la librería de mujeres. Pira Oria, en su artículo "Los manifiestos que la recuerdan", publicado en un folleto In Memoriam que saca la librería de mujeres en abril de 1989, transcribe el documento completo. Yo no lo voy a leer porque es muy largo, pero sí me interesa leer el cierre, que dice: mientras sus reivindicaciones no sean satisfechas, llamamos a las mujeres francesas a unirse a sus luchas y a expresarles su solidaridad. Nosotras seremos entonces 26 millones de locas de Plaza de Mayo. Encabezaban la lista Simone de Beauvoir, después Giselle Halimi, que es una famosa abogada tunecina que va a acompañar a Simone a lo largo de toda su trayectoria, Margarita Duras y muchas más. Se supone que las exiliadas latinoamericanas eran las que le aportaban información a Simón de todo lo que acontecía en nuestra región. Un ejemplo de ello fue nuestra compañera Dora Kolevsky, la que hablé recién, comprometida militante trotskista en nuestro país y devenida en feminista en Francia, cuando fue su exilio. La figura fue una figura protagónica por la conquista del aborto voluntario en Argentina desde la transición democrática en adelante. Ella vivió varios años exiliada en París junto a su compañero de militancia y de vida, Ángel Franjul. Evidentemente para Dora era muy intenso vivir en Francia. Ella trabajaba como obrera, también acá en Argentina, cuando era militante trotskista, era obrera en una fábrica, pero a la vez lo que le sirvió fue vincularse con el efervescente movimiento feminista francés parisino, y a raíz de su contacto estrecho con los movimientos de derechos humanos que se habían conformado con las exiliadas latinoamericanas, empezó a tener convergencia básicamente con chilenas y uruguayas. Entonces, entre estos tres grupos constituyeron el grupo de mujeres latinoamericanas que iban a hacer denuncias por violaciones a los derechos humanos
y a la vez toman contacto con el movimiento feminista abortista parisino. Después hay otro muy interesante, que es en 1981, que Le Temps Moderne le dedicó un número especial a Argentina durante la última dictadura cívico-militar bajo el título Argentina entre el populismo y el militarismo. Bueno, este fue coordinado por el escritor David Viñas y fue convocando a intelectuales que estaban en el exilio, tanto en Europa como en Latinoamérica y especialmente en México. Bueno, si nos atenemos a estos hechos y muchos más, por nombrar, nuestra escritora nos legó un posicionamiento crítico a las guerras, a los regímenes autoritarios, a los crímenes de lesa humanidad, al genocidio y al fascismo. Hoy estamos frente a un conflicto bélico que podría ser más devastador que la Segunda Guerra Mundial si no se lo detiene. La invasión e intervención imperialista de Ucrania por parte de las Fuerzas Armadas rusas en manos de Putin, con una retórica chauvinista e imperial. Al mismo tiempo, urge exigir un freno al expansionismo de la OTAN hacia los países que conforman el espacio post-soviético, con sus narrativas militaristas de la seguridad, ahondan en la espiral belicista sin que se pida un alto a la guerra. Todos estos casos recién nombrados nos ayudan a contraer el legado de Simone de Beauvoir. Decir no a la guerra, no al imperialismo, no al autoritarismo, no al militarismo. Reclamar la solidaridad internacionalista desde una perspectiva radicalmente emancipadora contra todas las relaciones de opresión para frenar esta escalada bélica en la búsqueda de arbitraje y el desarme. Al mirar hacia atrás nos damos cuenta que no estamos solos ni solas. Nos acompañan varias generaciones que, al igual que Simón, ejercieron un enorme respaldo para que los conflictos y diferencias entre los países sean resueltos mediante negociaciones pacíficas y no mediante la violencia institucional o la guerra, a modo de defender la paz, la vida y el destino de la humanidad y también de la naturaleza. Hoy estamos recordándola y diciéndole gracias, Simón. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Quisiera agradecer a las compañeras estudiantes de Enclave Roja y de la agrupación feminista socialista Pan y Rosas que nos hayan invitado a Mabel y a mí en esta ocasión. Después de haber egresado de esta facultad en 1990 y luego de algunos años como docente hasta 1997, volví muy pocas veces a este lugar, me alejé de la psicología en general y volví muy pocas veces a este recinto. Y las pocas veces que lo hice fue justamente para hablar de las luchas de las mujeres. Así que, más que referirme al libro que ustedes podrán comprar, acá los compañeros de la editorial, de María Editorial, están presentes con algunos ejemplares y luego lo podrán leer. Quería destacar, tal como hice en la Feria del Libro recientemente, donde Mabel muy gentilmente me invitó a presentar el libro junto a ella y Mariana Esbaldone, quería resaltar el interés intelectual y el compromiso militante de Simone de Beauvoir con las luchas de las mujeres. Y advertir que algunas de las cuestiones que planteó hace tantos años podemos encontrar que tienen una gran actualidad. Así que, como lo hice la vez pasada en la Feria del Libro,
quería comenzar con una frase de Simón que suena más bien a una advertencia al movimiento de mujeres, que dice así: no olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta durante vuestra vida. Y esas palabras las elegí porque me parece que iluminan lo que estamos viviendo en estos días, con la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos anule el fallo de 1973 a favor de la ciudadana Norma McCorvey, más conocida bajo el alias de Jane Roe, contra el fiscal de Texas Henry Wade. Roe versus Wade marcó, digamos, la historia de la despenalización del aborto en Estados Unidos, y hoy las mujeres, como habrán visto en los medios y en las redes sociales, se movilizan en el corazón del imperialismo norteamericano para evitar su retroceso. Así que desde aquí nos solidarizamos con las mujeres y personas gestantes en Estados Unidos, especialmente con las jóvenes afroamericanas, chicanas y latinas, trabajadoras y desocupadas, que son quienes tienen los trabajos más precarizados o soportan las peores humillaciones de la ilegalidad con el miedo permanente a ser deportadas. Deseamos que nuestra marea verde llegue a las costas norteamericanas, donde habrán visto que ya el color verde y los pañuelos y las banderas verdes son el símbolo de esta lucha que comienza o que se retoma en Estados Unidos. Y aprovecho a invitarlas entonces a firmar y a difundir, sobre todo en esta facultad, hacia las docentes, a Ana María, a Débora Tager y a otras conocidas docentes de esta casa, a invitarlas a firmar el petitorio internacional que estamos promoviendo con la agrupación Pan y Rosas en distintos países donde militamos, y que ya firmaron la teórica feminista marxista Liz Vogel, la feminista decolonial francesa Françoise Delger, la politóloga feminista vasca Jule Goicoechea, la economista feminista argentina Candelaria Boto, y bueno, Diana Mafia, la doctora en filosofía Diana Mafia, y otras referentes que seguramente les resuenan de distintas lecturas y de distintos lugares. Simón tenía 63 años cuando escribió que el aborto, abro comillas, el aborto libre y gratuito no es nuestra única plataforma de lucha. Esta demanda es simplemente una exigencia elemental. Si no se la toma en cuenta, ni siquiera el combate político puede comenzar. Recuperar, reintegrar nuestro propio cuerpo constituye para nosotras, las mujeres, una necesidad vital. De frente a la historia, nuestra situación es bastante singular. En una sociedad moderna como la nuestra, somos seres humanos a quienes se les prohíbe disponer de sus cuerpos, una situación que en el pasado solo los esclavos han conocido. Este es un párrafo del manifiesto Yo aborté, que luego fue mundialmente conocido por un título del quincenario del atentado, el Charlie Hebdo, ¿no? Sí, Charlie Hebdo, que le puso, era como una revista, como si dijéramos ahora, no sé, Barcelona en Argentina, que puso en su tapa quiénes son los políticos que dejaron embarazadas a estas 353 sinvergüenzas, que eran las 353 mujeres que firmaban el Yo aborté. Y entonces el manifiesto luego fue conocido como el manifiesto de las 353 sinvergüenzas. Por supuesto que esto era una ironía, ¿no? Era contra el poder político, no era contra las mujeres que habían hecho. Y este manifiesto lo redactó Simone de Beauvoir. En 1971 fue publicado primero en Le Nouvel Observateur con la firma de estas 343 mujeres, entre las cuales hay muchas conocidas como Catherine Deneuve, Marguerite Duras, Gisèle Halimi, que la nombró recién ella. Es un manifiesto que disparó el debate y consiguió un gran apoyo social
para la lucha por la legalización del aborto en Francia, que finalmente se obtuvo en 1975. El segundo sexo, que es el libro del que habla este otro libro, también es una obra de su madurez. Es anterior a los años 70, pero es también una obra de su madurez, porque el segundo sexo apareció muy lejos de la primera ola feminista de las sufragistas y más de 20 años antes de la segunda ola feminista. Justamente una de las características que digo siempre que más me atrae de este libro es que es un libro a contratiempo o a destiempo, y eso lo hace único, lo hace no pertenecer a ninguna oleada, digamos, ¿no? Lo hace bastante particular, singular. Un ensayo que parte, para Simone, del descubrimiento, o el autodescubrimiento de que ella era mujer. Lo que también, digo yo, podría leerse como un destiempo, porque ya tenía 41 años cuando escribió El segundo sexo, o sea que ya estaba grande para darse cuenta de que ese detalle, ¿no? De que ella era una mujer, aparte de un pensamiento filosófico, de un autor literario, era una mujer. Y aunque fuera de broma, ella después analiza que su pertenencia de clase algo había tenido que ver en que pudiera desarrollarse justamente como una intelectual, como una escritora, convertirse en una de las intelectuales más importantes de Francia, desafiar el destino del matrimonio y de la maternidad y pertenecer al círculo de los más renombrados filósofos de la época, que eso había tenido que ver justamente, que había podido hacer todo eso aún siendo mujer por su pertenencia de clase, ¿no? Y que aquello que había naturalizado de sí misma y que nunca había reflexionado era una excepción, no la regla. ¿Qué es ser mujer, no? Esa es la pregunta de la que parte Simone para arribar a una respuesta compleja, multidimensional, existencialista y materialista, sin por ello creer que se trata de algo abstracto, filosófico meramente, o por el contrario, algo materialista en el sentido biologicista del término, ¿no? Para Simone, la feminidad no es un continente negro, como diría Freud, uno de los textos que me parece que no se lee en ninguna materia más que en la de Ana María Fernández, seguramente. No es un continente negro, sino la consecuencia de una construcción social opresiva. Y en este punto es donde podemos decir que está el marxismo de Simone dentro del segundo sexo, en el cual también cuestiona al marxismo, especialmente el famoso, digamos, libro de Engels del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En 1949, cuando apareció el segundo sexo, se vendieron más de 22.000 ejemplares en una semana. Es algo que no existe más en ningún país del mundo, creo, que haya una tirada semejante que venda 22.000 ejemplares en una semana. Y en Estados Unidos se vendió 1 millón de ejemplares. En Estados Unidos hay toda una escuela de lectura de Simone de Beauvoir que es distinta también, ¿no? A las lecturas que ustedes van a encontrar acá desde el sur de Latinoamérica. Pero a pesar del éxito de ventas, el libro causó un escándalo en todo el mundo y tuvo el mérito, digo yo, de integrar la lista de libros prohibidos por el Vaticano, por la dictadura franquista en España. Por eso la primera traducción al español, como dijo Mabel, se hizo en Argentina, porque en España el libro no estaba permitido su traducción, su ingreso, y por el régimen estalinista de la entonces Unión Soviética. ¿Quién pudiera tener el éxito de ser prohibida por semejantes instituciones reaccionarias? Claudine Monteil,
que escribió una biografía muy breve no de Simone de Beauvoir, sino de la relación de Simone y su hermana. Se llama las hermanas de Beauvoir. Señala en ese libro que cuando salió El segundo sexo, el escritor existencialista amigo de Sartre, Albert Camus, le recriminó que ridiculizaba al macho francés. Pero junto con las cartas que traían amenazas de muerte, insultos, también Simone recibió el apoyo y la gratitud de centenares de mujeres que le decían: su libro me cambió la vida. El segundo sexo fue un libro escandaloso, vituperado en su aparición a destiempo y con el tiempo convertido en un clásico sin el cual es impensable el feminismo contemporáneo. Porque es el libro que encierra aquella tesis que atravesó los tiempos de varias generaciones del feminismo en diversos rincones del planeta, a la cual hizo alusión Gioia, que es: no se nace mujer, se llega a serlo. Probablemente no haya habido hasta la actualidad ningún otro libro feminista que tenga ese impacto. Me atrevo a decir que no hemos hecho más que escribir a favor de Simone de Beauvoir, en contra de Simone de Beauvoir, profundizando algunos aspectos de las tesis de Simone de Beauvoir del segundo sexo o discutiendo otros, pero analizándolo, celebrándolo, discutiéndolo, debatiéndolo o denostándolo, no hemos sido más que las Salieris de Simone. Si el feminismo es un movimiento político que lucha por la emancipación de las mujeres, y digo movimiento político claramente diferenciado del concepto de sisterhood, de hermandad, para parafrasear a Albert Steiner, lo ha sido justamente refutando la feminidad naturalizada y la supuesta unidad colectiva que se basa en esa ilusión. Y eso, en gran medida, se lo debemos a Simone de Beauvoir. Aunque en laberínticas y paradójicas afirmaciones de feminismos actuales, lamentablemente también algunos profesionales del campo, sí, como dijo Gioia, coincidan trágicamente con la ultraderecha vociferante en esa exótica reivindicación del esencialismo biológico que está tan en boga, desde los libertarios hasta algunas feministas dentro del amplio y diverso mundo del feminismo. Además, su libro es un gran ejercicio de pensamiento autónomo, incluso respecto de su propia adhesión a la escuela existencialista de Sartre. Hay especialistas, que yo no soy, que analizan las diferencias del existencialismo filosófico de Simone con respecto al de quien fue su compañero de ruta, de vida, durante tantos años. Como señala la politóloga Linda Cerrilli en su libro El feminismo y el abismo de la libertad, abro comillas, contra Sartre, para quien la libertad es un estado subjetivo interno que persiste incluso bajo las condiciones sociales más opresivas, Beauvoir sostiene que ser libre es poder hacer. Una mujer de Larén no es libre, sostiene Beauvoir en oposición a Sartre, porque la libertad no solo requiere un yo quiero, sino un yo puedo. El yo puedo apunta a las condiciones mundanas que nos permiten hacer lo que queremos. Por lo tanto, el problema de la libertad de las mujeres, inicialmente formulado como una cuestión del sujeto y en términos de la libre voluntad de la mujer en singular, resulta ser el problema de transformar las condiciones del mundo común y, por lo tanto, un problema de acción política. Las mujeres deben aprender a actuar en común, a decir nosotras, concluye Beauvoir según Linda Cerrilli, ¿no? La influencia marxista parece importante en sus nociones de libertad y situación. Para Marx, como no iba a serlo, había una clara distinción entre la libertad concreta y la libertad abstracta. Así como la clase obrera, que goza del derecho a la libertad abstracta, aun cuando su vida se desenvuelve en la más férrea dictadura del capital, las mujeres también han sido privadas históricamente
de ejercer su libertad concreta. Bueno, no es mi propósito ahondar en un análisis de su obra, de la que no soy experta y de la cual tenemos numerosos autores que sí son feministas, de las cuales aprender, muchas de las cuales están compiladas en este libro, que los invito a leer. Así que, para ir cerrando, quisiera traer las reflexiones de la propia Simone de Beauvoir en una entrevista que le hicieron en televisión en el año 1975. Y a las más jóvenes, que quizás no la hayan visto, les recomiendo que la busquen en YouTube, que está completa, y es una entrevista muy interesante, además de que la van a poder ver a Simone hablando, escuchar su voz. Le preguntan sobre las críticas que recibió por el segundo sexo. Y ella dice: las críticas que más me han decepcionado son las de los hombres que creía igualitarios. Hay comunistas que han escupido en el libro, diciendo que a las obreras les da igual lo que escribo. Esto es completamente falso. El libro va destinado más a las mujeres obreras que a las burguesas. Después de hacer una dura crítica al estalinismo, dice que es difícil prever lo que puede conseguir el movimiento de liberación de las mujeres. ¿En qué medida las mujeres considerarán el ejemplo de las pioneras, tomarán conciencia de su explotación, de su opresión? No sabría decirlo, pero tengo la impresión de que están menos designadas que antes. El periodista entonces le señala que hay muchos cambios en el panorama político de su presente, estamos hablando de 1975, que incluye en Francia la creación de una institución ministerial en el gobierno para atender los asuntos de las mujeres. Y de Beauvoir le responde: sí, hay cambio, ¿no? Sí, pero para mí, la Secretaría de la Comisión Femenina, que tendría que ser como el Ministerio de la Mujer, etc., es pura mistificación, dicen. Es una concesión que se ha hecho a las mujeres para darles la impresión de que importan. En realidad, a François Gillot, que era la que ocupaba esa cartera, no le proporcionan los medios para hacer nada, no tiene presupuesto, no tiene dinero. Todo lo que puede hacer son tímidas propuestas que solo se llevarán a cabo si los hombres las toman en cuenta y las consienten. El periodista entonces insiste en que, si como ella decía, no hay que esperar a la revolución para tratar de cambiar la situación de las mujeres, si entonces no es mejor aceptar las reformas parciales que da la democracia burguesa. Simone responde: no, todo no es bueno. Hay veces que lo que se les ofrece a las mujeres son pequeñas concesiones o justificaciones. Es una manera de desmovilizar a las mujeres, hacerles creer que se hace algo cuando en realidad no se hace nada. Es una manera no solo de responder a la lucha de la mujer, sino también de suprimirla para que no tenga razón de existir. Las feministas nos negamos a esa desmovilización. Queremos seguir con la lucha y que ésta sea dirigida por las mujeres y para las mujeres. No podemos esperar que el gobierno, que es favorable al orden actual, dé satisfacción a las mujeres que reclaman un cambio tan grande que perturbaría este orden. Así que bueno, con eso termino, con esa cita de Simone de Beauvoir, con todas sus contradicciones, con todas nuestras diferencias con Simone, la que se adelantó a todos los tiempos desde el pasado, todavía creo que nos sigue aportando algo para señalar el futuro. Por finalizada una de las primeras charlas, agradecerles a las tres panelistas y las volvemos a esperar. Y nos invitamos a pasar acá por el stand del IPS, que tenemos la colección mujer, y por el Instituto Marea, así pueden acercarse y chusmear qué onda. Y además seguimos en nuestras redes, 5 Publicidades Rojas, están todos bienvenidos. Gracias. A eso es. Primero, por un lado, un regalo que le queremos hacer a Mabel. Ay, gracias. Y es el libro de Ediciones IPS, Problemas de la Vida Cotidiana.